la falta de una planificación como respuesta. Estamos hablando de la gestión de la capitalización de la empresa pública. Es decir, ¿cómo usted va a comenzar a desmantelar el sistema que había si usted no tiene el diseño que usted va a seguir? O sea, no había un diseño, entonces aquello es saltar al vacío. Sí, por eso... Que cada quien que improvise lo que va a hacer. Desde el punto de vista económico, otra vez tocando ese asunto, el sistema estaba mal estructurado y era prácticamente imposible garantizar su sostenibilidad. O sea, había unas leyes de mercado que eran supuestas también, porque un mercado tan pequeño como el de la República Dominicana, con todas las empresas que tienen vasos comunicantes, es decir, que unas tienen relaciones con las otras, pero nunca iban a competir entre ellas. Pero dime una cosa, ¿se está compitiendo? No, claro que no. Pero eso no es la base de las leyes del mercado. Sí, pero por eso le digo. Entonces o sea, no se están cumpliendo las leyes del mercado. No se están cumpliendo la ley del mercado. Se nos ha dicho a nosotros, eso fue el camelo, por usar un término de los españoles, que nos vendieron con la gente de la CREP. Y el señor Lizaconde iba 2 o 3 veces al día a la televisión a decirnos que ahora con las leyes del mercado todo eso se iba a resolver, íbamos a tener energía estable, barata, en fin, todas las bondades del mundo. Resulta que no está barata, no está estable y mucho menos, y a veces no tenemos energía. Pero el asunto fundamental es que se nos dijo que se iba a competir y esta gente lo que han hecho es agarrar un monopolio y ahora aspiran, o un oligopolio, y ahora aspiran a consolidarlo verticalmente. Sí, eso quiere decir coger todo el negocio que era lo que antes tenía la CDE. Eso es uno de lo que se está discutiendo ahora, o sea, por lo menos yo he oído muchas personas opinando sobre esto, pero sin embargo la integración vertical no garantiza unos precios bajos. Cuando tú dices personas opinando sobre eso, tú estás refiriéndote a gente que le han pagado para que digan esas cosas en los medios, ¿no? Puede ser que sea eso, o puede ser que realmente ellos crean en eso. ¿Tú crees que a esta altura del juego hay gente ingenua? El asunto es que una integración vertical siempre produce reducciones de precios. Cuando por ejemplo, cuando se estatizaron todas las empresas eléctricas, que en el mundo eso fue una corriente, y cuando algunos países todavía industrializados mantienen su sistema eléctrico estatizado, y Puerto Rico lo mantiene estatizado, y lo integrado vertical. Y que además se plantaron cuando trataron de privatizarse, ¿verdad? Es sencillamente porque es cierto que eso reduce costos, es cierto que reduce costos, pero evidentemente reduce costos cuando hay una regulación efectiva, y esto está en manos tal vez de un ente regulador de parte del Estado, porque el Estado no tiene por qué especular ni ganar dinero con esa regulación. Tú hablas de una regulación efectiva para lograr entonces que esa reducción de costos llegue entonces al usuario final. Correcto. Pero ese no es el plan, ¿eh? Ellos quieren la eficiencia de la verticalización del negocio. Para que la gente nos entienda, verticalización quiere decir coger todo el negocio. Es decir, ya no solamente los que están ahí, los generadores, que todos los que están en este proyecto. Se quieren coger la distribución, que es volver a la situación que teníamos con la Corporación Dominicana de Electricidad, con la diferencia de que esto iba a estar en manos de ellos, la eficiencia iba a ir a su bolsillo, pero nosotros no íbamos a tener una energía más barata, ¿verdad? Entonces, ¿para qué la verticalización? Entonces el país no cuenta. Hoy en un mercado no hay oferta y demanda, y todos nosotros somos la demanda, todos los usuarios somos la demanda. No se nos va a tomar en cuenta. O sea, si hay una verticalización, evidentemente que para que pudieras dar resultado en cuanto a lo que es tarifa, que es lo que la gente espera, una reducción de costos, tiene que entonces haber una buena regulación. La regulación se establece sobre la base de modelos económicos racionales, es decir, lo que realmente cuesta producir más un margen de utilidad razonable, o sea, estamos hablando... la verdad de los elementos de costo más un margen razonable, sí, pero no la especulación que se viene a hacer con nosotros. Entonces, la manipulación de los elementos de costo. Sí, pero si hubiese una competencia, es decir, que participan muchos agentes y compiten entre ellos, la racionalidad se consigue a través de la competencia, pero cuando no existe eso, que lo que se tiene entonces hay que ir a la regulación. Entonces hay que ir a la regulación. Es una cuestión axiomática. Las leyes del mercado lo dicen, y si nosotros nos abrazamos a la ley del mercado, nos dieron el purgante de las leyes del mercado, bueno, pero tienen que jugar con eso. Pero resulta que nos tocaron esa musiquita
para venir a hacer oligopolios o monopolios en manos privadas que violan la Constitución de la República, y entonces nosotros, los dominicanos, a pagar la energía más cara del mundo. Así no se puede, ni nosotros los dominicanos lo podemos aceptar. Eso fue lo que se hizo. Ahora, este gobierno tiene el compromiso de arreglar eso. Le queda poco tiempo, pero todavía el presidente Hipólito Mejía puede hacer algo si se dispone a echar ese pleito. Y tiene muchos componentes. Porque, por ejemplo, cuando tú hablas del efecto, el impacto de la electricidad, el costo de la electricidad, pero tiene un componente además de la tarifa, el otro es el contador. Ah, también, sí. Y tenemos unos contadores alegres leyéndonos lo que quieran. Por lo menos no están certificados, están en violación a lo que son también las leyes dominicanas. Tú me diste unas explicaciones de los contadores digitales. Sí. ¿Cómo es que funciona eso? Explícale a la gente para qué. No, lo que pasa es que el tipo de contador anterior, general, o sea, era electromecánico, tenía un sistema que evidentemente que con el envejecimiento por lo general lo que hacía era que leía menos. O sea, iba en favor del consumidor. Los digitales tienden a descalibrarse. Pero se dañan al revés. Exacto. Y entonces medir de más, incluso puede ser hasta un medidor que se lo pongan y al cabo de unos meses le esté dando una lectura totalmente distorsionada. O sea, pero de todas maneras, a los 5 años tiene que ser recalibrado, sobre todo en países donde hay unas temperaturas elevadas, que fue el caso, lo que pasó en España con las mismas medidores que Unión Fenosa estuvo instalando aquí, que tuvieron problemas comprobados y verificados de distorsión en lo que era la medida. Ahí estaban calibrados, simplemente se descalibraron durante el uso del... Aquí no se calibraron nunca, aquí se violó la ley dominicana y nosotros lo denunciamos desde el primer día. Estos señores nos están instalando estos contadores, violando la ley dominicana, y nos cansamos de reclamarle a los funcionarios de entonces. Y fíjese, ese es un tema muy interesante porque en el país se trabaja la cieguita, como dicen. Es decir, ¿qué cuestan unos bancos de prueba de medidores? Que lo tenga Digenor, pues muy poco dinero, estamos hablando 2, 3 millones de dólares como mucho, o sea. Y con eso usted puede certificar un producto que se consume masivamente y que tiene precios altos. No, y que representa entonces cientos y miles de millones de dólares. Lo mismo que pasa con el tema de los combustibles, que parece que la Secretaría de Industria y Comercio no entiende esto, porque cada vez que se toma esto, entonces reaccionan como de una manera medio, como si fuera que se le estuviese haciendo un daño, y realmente lo que se le está tratando es de dar una orientación adecuada para que tenga equipos que le permitan... Eso depende mucho de la mentalidad del funcionario. Sí. Hay funcionarios que si tú le señalas una falla, te dan las gracias. Bueno, entonces, y hay funcionarios que tú le señalas una falla y te llenan de imprecaciones. Entonces, lo que hemos estado también diciendo con el caso de los combustibles es que los combustibles llegan y no hay ningún ente realmente estatal que diga, este combustible tiene tal calidad, cumple con las normas, cumple todo. O sea, o cantidad, incluso hasta con las cantidades y las correcciones por temperatura y todo lo demás. Entonces tenemos desde hace muchos años hablando sobre este tema y parecería algo tan difícil, y no es difícil. El departamento, por ejemplo, de combustible de la Secretaría de Industria y Comercio simplemente lo que hace son trabajos burocráticos. O sea, no tiene equipos para poder hacer un trabajo. No es culpa de ellos. O sea, porque a veces los que ocupan esas posiciones, cuando uno hace este tipo de planteamiento, lo que creen es que se le está haciendo un ataque a su función, y realmente lo que se le está tratando de hacer ver que necesita equipamiento para poder cumplir sus funciones. Lo que pasa es que beneficiar al país. Exacto. Sí, pero el país es que viene, se distorsiona todo, Roger, tú lo sabes, pues tú has estado en la administración pública. Tú tienes esos carguitos, gente que entonces lo que están es defendiendo el carguito. Ellos se olvidan que están ahí puestos para defender al consumidor, o sea, sobre todo cuando se trata de servicios de esa naturaleza, cuando se trata de combustible. Los precios de los combustibles alteran toda la estructura de precios de la economía, por Dios. Entonces, cualquier cosita que tú le pongas, y eso es un asunto que no tiene ninguna transparencia, a pesar de que la Secretaría de Industria y Comercio diga lo contrario. Le podemos comprobar, y yo creo que hemos tenido oportunidad de demostrar
que la Secretaría de Industria y Comercio no cumple ni siquiera con el reglamento de la Ley de Hidrocarburos 112.00. ¿Por qué? Porque está supuesta a poner en esas publicaciones que saca por internet, desde el precio FOB en el punto de origen del suministro, más el flete, con el precio CIF ya, República Dominicana, y a partir de ahí, de dólares, pasar a pesos, y ir sumando todo lo demás. Pero ahí nunca aparece el precio FOB, no se sabe de dónde que viene. No, porque muchas veces lo que se toma como referencia es un precio de bolsa, que está establecido en la ley como un techo, no debe ser mayor de ese. Pero no quiere decir que siempre se calcule en base a ese. Sí, pero nosotros no jugamos a la bolsa, por Dios. Y además el propio reglamento hace una diferencia entre las cotizaciones spot, que son los precios de bolsa, y los precios de contrato, lo dice el propio reglamento. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener como referencia unos precios de especulación? Además, que estamos hablando de la bolsa de Estados Unidos, vamos ahí a tener como elemento de referencia el petróleo norteamericano, que no tiene el mismo precio que el petróleo de México, o el petróleo de Venezuela, o el petróleo de Trinidad y Tobago. Entonces, esas son cosas que se mantienen porque sí, porque les da la gana hacerle ese gran favor a los negocios del petróleo, pero con eso están afectando el precio de la electricidad y la economía en una forma realmente absurda. Lo lamentable es que al ponerse ahora este asunto, que bueno, ya está siendo objeto de refutación por distintos sectores, pero definitivamente deben sacar de ahí las importaciones petroleras. Eso es sencillamente una cosa que no tiene ningún fundamento. Ahora, volviendo a nuestro tema, la crisis en la zona del norte del país es mucho más aguda que en el resto del sur, a pesar de que aquí tenemos muchos apagones. Sí, pero los de aquí son apagones, vamos a decir, porque le da la gana a los generadores, en cierta manera, de decir que no tienen combustible y que pagan su planta porque no tienen combustible. Pero incluyendo las empresas mixtas. Incluyendo las empresas donde mixtas. El Estado tiene 50%. Pero no manda. Pero ¿y cómo es posible? O sea, el Estado no manda ahí, lo que manda es el socio. Entonces, en el norte... Pero el Estado sí manda cuando el presidente, con las leyes en la mano, le mande a la fuerza pública esa, que a veces el general Guerrero Peralta, y los obliga a prender la planta, ¿verdad? Eso podría ser en un momento dado una solución drástica, ¿no? Pero bueno, porque los problemas son drásticos, los apagones son drásticos. Por eso siempre traigo la Ley General de Electricidad, porque es la ley más violada de todas las que usamos comúnmente. O sea, la mayoría de los artículos que tienen que ver con lo que es regulación y precios y demás están todos violados. Y la continuidad de servicio pues está todo violado. A partir del 1 de enero de este año, que ya está terminando, debía compensarse los apagones. Entonces, el tema es que si usted pone y hace un análisis así con las estadísticas que hay, que a veces no son muy exactas, usted se da cuenta que de lo que recauda la distribuidora, más o menos el 30% tendría que ser devuelto a los usuarios de acuerdo a los apagones. Perdóname, pero los apagones que dio Unión Fenosa debería entonces descontárselo a nosotros y descontarse también de los pagos de Unión Fenosa. Sí, ¿verdad? Eso entiendo yo. Porque tenemos que poner las cosas en su sitio. En el norte hay un déficit de generación. Entonces, para eso hay dos soluciones. O usted genera en la zona, o usted lleva energía de otra zona. Eso es lo que llaman ahora la cuestión de la autopista esa. Tal vez una solución más rápida hubiese sido instalar generación en la zona norte y no dejar que toda la instalación se instalara en el sur y en el este. Pero no solamente más rápida, sino no sería más sensato desde el punto de vista de planificación. Generalmente sí, porque lo que se trata es que la generación sea cubierta en cada zona y los enlaces son simplemente para aprovechar dos cosas. Las fluctuaciones en los picos de cada una de las zonas y tratar de abastecerla con lo que salga más barato, transfiriendo energía de una zona a otra. Y en sitios donde hay diferencia horaria, o sea, se aprovecha la diferencia horaria para transmitir energía de una parte del este al oeste, por ejemplo, para entonces aprovechar también la diferencia de los picos. O sea, que cuando hay sistemas grandes enlazados,
como en Europa o en los Estados Unidos con el Canadá, pues lo que se trata muchas veces de aprovechar esas ventajas competitivas. Pero también la experiencia está mostrando que también se trasladan los apagones. Porque cuando hay entonces una falla en el sistema de transmisión hay el mismo problema, o sea que por eso lo recomendable en este caso hubiese sido instalar, por ejemplo, cuando se estaba por instalar la Sultana del Este en San Pedro de Macorís, esa planta tal vez debió instalarse en el norte por Manzanillo, esa zona, porque sabemos que el esmirro siempre tiene un problema, cuando no es económico es técnico, y ahora la zona norte, que tenía un déficit ya prolongado en cuanto a la oferta de energía, se tiene problemas con Puerto Plata 1 y Puerto Plata 2, que eran las plantas antiguas de la CD después del sismo. ¿Y a manos de quién pasaron? Esas son de Jaina, esas dos plantas. Es de Eje Jaina, la empresa mixta donde el Estado tiene el 50%. Exacto. ¿Con quién está el Estado ahí? Ahí está con Seaboard por una parte y también está la CDC, tiene una parte de la... CDC, señor, es la Commonwealth Development Corporation, o sea, el gobierno británico. Pero, socio del Estado ahí en Eje Jaina, como entonces, yo les había informado. Pero aparentemente lo que es la parte esta de lo afectado por el sismo, para final de este mes puede estar resueltos los problemas técnicos, la mayoría. ¿Y las Smith Enron? Pero las Smith Enron tienen entonces un conflicto económico otra vez y mantiene la planta apagada, no por razones del sismo, sino simplemente por una litis que hay con un pago. ¿Quién? Si me pagan por los generales, yo los genero. ¿Con la CD? Con la CD. Pero no vi que la Commonwealth Development había comprado toda la deuda de la Smith Enron. Bueno, pero de todas maneras, lo que es la parte que tiene que ver de pago es de CD a Smith Enron. Sí, lo que yo quiero dejar claro es que el gobierno británico se está metiendo por todas partes. O sea, ahora, al comprar la deuda de la Smith Enron, de hecho está comprando la empresa. Ya. De ahí a un paso de traspaso de acciones, ya, eso no es más que una cosa muy fácil de hacer. Porque si él tiene toda su acreencia con el Estado en su mano, ya la ha comprado. Entonces, ¿qué es lo que está comprando? Está comprando el pleito con el Estado Dominicano. ¿Y ustedes creen que es posible que se haya propiciado una situación donde un Estado extranjero pueda venir a pelear contra el Estado Dominicano? Y es posible eso. Sí. Y nosotros lo vamos a permitir. Sí. Por otro lado, hay un problema también con la transmisión, de que, sin lugar a dudas, el sistema de transmisión estuvo retrasado en su expansión durante prácticamente los 4 años del 96 al 2000, porque hubo una pugna porque esa parte pasara también a ser controlada por el sector privado. Entonces, no, una pugna. El Banco Mundial y el BID han venido rastrillándolo incluso al Congreso Nacional. No pierden oportunidad de ir a aparecerse allá al Congreso, a decirle que eso que está en la ley dominicana debe modificarse, porque al principio ellos decían que se le pasara por encima la ley. Y alguien les aconsejó y entonces ahora ellos van al Congreso a decirle... Ustedes saben que en ese Congreso pasa cualquier cosa. Cambie su ley porque eso debe pasar al sector privado. El problema de la transmisión, que es deficiente, o sea, en términos del enlace de la zona norte y del sur, en parte se debe a esa pugna, ¿no?, con el organismo internacional. Y la solución para la zona del Cibao no es una solución sencilla ni a corto plazo, o sea, no se puede posiblemente resolver en menos de 3 o 4 meses. ¿Y tú no le plantearías al Banco Mundial que ya que están proclives a facilitarle los recursos al sector privado extranjero, que en este caso se lo facilite a la Commonwealth Development para que se vaya de San Pedro de Macorís, se vaya de Puerto Plata, se vaya de la Smith Enron, y el Estado Dominicano asuma su responsabilidad, porque en definitiva tiene que haber una salida. O sea, lo que pensamos con relación a estos contratos que son bastante conflictivos es que si no hay un acuerdo que se pueda llegar a valores del precio de la energía aceptable para la CDE, ¿no?, que es la que le está pagando por la compra de energía, entonces lo más correcto sería tratar de alguna manera... Un precio que también tiene que ser aceptable para nosotros, los usuarios. Sí, porque es una cadena. Pero... No, porque ahora mismo los usuarios están siendo castigados con el precio de la energía. Si son industriales, tienen el problema del factor de potencia que les recarga la facturación.
Y todo el mundo está al grito, la familia dominicana está al grito, están al grito los comercios, las industrias, todo el que tenga que recibir todos los meses una facturación ya está en manos del Estado. Por eso entendemos que la CDEE tiene que comenzar diciéndole al país, ahora vamos a inaugurar una nueva relación. Todos los abusos que se cometieron nosotros los vamos a eliminar, comenzando por revisar esos contadores, compensar los apagones, en fin, todo lo que dejó de hacer la gente que se fue. Bien, en el caso, por eso, para concluir la idea de lo del norte... Se nos está acabando el tiempo, de modo que tenemos que redondear. Sí, se está hablando de trasladar unas barcazas de las que están aquí, hacia el norte. Eso, ya esa barcaza... Dice que se va, tómale 3 a 5 meses hacer eso. Sí, puede ser 3, tal vez se dice 5 para tener un margen. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Es una solución. Es una solución. Es decir, va a minorar el problema. Exacto. Pero no va a resolverlo. 100% tal vez no. O sea, porque pero va a ayudar. Pero va a ayudar. O sea, y de hecho no hay ninguna salida más rápida que esa. Y él dice que no nos va a costar localizar algunas unidades fuera de movibles. Que vengan de otro sitio. Porque hoy está preocupado de que sigan la misma gente de los negocios de antes. Todavía haciendo negocios. Que si no se puede abrir un poco más el compadre, que venga otra planta. Generalmente a veces toma más tiempo que 3 o 5 meses. Porque y los puertorriqueños no tendrán una planta de esa por ahí que les sobra. Pero no en barcaza. Creo que sí, siempre algunas tal vez tengan de esa que no son tan eficientes o algunas que no hayan instalado. Pero tomaría más tiempo siempre. O sea, bueno, vamos a dividir la cosa entonces. Una medida a corto plazo, que se lleve en la barcaza, y tenemos que resolver el problema, pero para eso se necesita planificación y sobre todo voluntad política. Planificación a largo plazo. Planificación, porque también hay que planificar a corto plazo, porque también se hacen disparates a corto plazo por falta de planificación. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero no se nos va a acabar la oportunidad de seguir hablando con el ingeniero José Luis Moreno sobre este tema, que sigue siendo una carga muy pesada en los hombros de los dominicanos. Nos despedimos hasta la semana entrante y volveremos entonces con un nuevo programa de Agenda Nacionales. Hablamos Leopoldo Pellananita y Roger Ogando. Hasta luego. Exista gobernabilidad, hay que abandonar el modelo neoliberal. Y abandonar el modelo neoliberal significa no participar en sus mecanismos de exacción, porque hay muchos negocios que son muy buenos dentro del marco del modelo neoliberal que estamos sufriendo los dominicanos. Por ejemplo, dedicarse al negocio eléctrico. Y sabemos, no queremos maltratar a nadie, menos a una dama, pero la presidenta del CONEV está en el negocio eléctrico. Y otros dirigentes también. Vimos hace poco a Celso Marrancini defendiendo lo que se había hecho y diciendo que de ninguna manera eso que se está hablando de intervenir con Gentrix, porque yo quisiera que se escudriñe lo que él dejó ahí, porque él estuvo ahí en el consejo directivo de la CDE. Entonces, vamos a ir poniendo las cosas en claro, porque si no, no llegamos a nada. Además, hay otras formas de sancionar la economía dominicana, aparte del negocio eléctrico, está el turismo, está en la zona franca. Y está además abandonar al aparato productivo nacional. No, hay que apoyarlo. Sí, en lugar de apoyar las importaciones, vamos a apoyar al aparato productivo nacional. Por eso nos extrañan algunas declaraciones de quien representa en el seno del CONER al aparato productivo nacional, o sea, la Asociación de Industria, el portavoz. Nos tira un día una de cal y otro día nos tira una de arena, porque hemos visto declaraciones que van exactamente contrapuestas a lo que se necesita para preservar o proteger al aparato productivo nacional, que se supone que es lo que él representa ahí. Y no quiero entrar en otras consideraciones que son de otro orden, pero que también nos duelen, como por ejemplo saber que generaciones de antes se jugaron la vida para que este país fuera mejor, y las generaciones que le han seguido resulta que son los que están bailando a propósito
de toda esta modernidad. Conozco unos jóvenes con quienes yo tengo muy buena relación, sus padres, sus abuelos lucharon por la libertad de este país cuando la tiranía, pero ellos están en otra cosa. Ellos quieren que en este país, en lugar del peso, corra el dólar. Y uno dice, ¿qué está pasando con esta generación que vino después? Que está ahí y que afortunadamente no ha logrado llevar adelante sus ideas, ¿eh? Pero bueno, nosotros tenemos que apoyar lo nuestro. Eso es lo que hay. Vamos a ver. Pero hay voces con respecto a estas cuestiones también muy impertinentes que dicen la Cámara de Comercio americana pide al gobierno el control de sus gastos. Bueno, la Cámara de Comercio americana está ahí para reunir a los empresarios de origen norteamericano que han invertido en la República Dominicana para defender sus legítimos intereses, no en cuanto a que estén contrapuestos a los legítimos intereses de los dominicanos, ni menos en cuanto a la ley. De manera que este señor que representa a la Cámara Americana de Comercio venga a decirle al gobierno que tiene que controlar su gasto es una impertinencia. Ese señor no está ahí para eso y no puede salirse del marco de sus atribuciones, que es representar los intereses de las empresas norteamericanas. Cuando haya algo que le pise el callo a las empresas norteamericanas, él que grite, porque para eso es que está. Pero no está para inmiscuirse en los asuntos de los dominicanos, y menos a nombre de esa entidad que representa el capital extranjero, porque lo prohíbe la Constitución de la República. Y aquí en este país o respetamos el Estado de Derecho, comenzando por la Constitución de la República, o lo vamos a lamentar todos. De manera que ahí está dicho. Nos vamos por el día de hoy y volveremos mañana viernes, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita. Y Roger Ogando. Hasta luego.